En una fiesta de la empresa, mi mujer me presentó como solo un vecino. Quisiera que todos conocieran a Jackson, dijo Claudia con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Es solo un vecino del edificio. La risa y la música de cuerdas aún flotaban en el aire, pero en ese instante, todo a mi alrededor pareció moverse en cámara lenta. Parpadeé una vez, 2 veces. Perdona. Mi voz era baja, pero el ardor en ella llamó la atención. Claudia se volvió hacia el grupo con una risita suave. Ya saben cómo es. Todo el mundo se conoce en el mismo edificio, ¿verdad? Mi pulso se aceleró. Di un paso más cerca, mis dedos apretando el vaso que tenía en la mano. Claudia, ¿qué acabas de decir? Ella se inclinó ligeramente, su sonrisa ahora una advertencia. No hagas esto aquí, Jackson. Oh, claro que vamos a hacer esto aquí, dije con los dientes apretados. ¿Por qué esto? Esto no es una broma. Acabas de borrar 8 años de matrimonio como si yo fuera un extraño que te pidió azúcar prestada. La gente nos miraba ahora. Jadeos suaves, ojos que se desviaban, murmullos que florecían detrás de manos perfectamente cuidadas. Un hombre con un traje azul marino nos miraba a ambos con incomodidad. Una mujer con un vestido dorado miraba fijamente como si estuviera viendo un accidente de auto en tiempo real. «Podemos hablar de esto más tarde», susurró Claudia con dureza. «No te pongas en ridículo. Tomé aire. Yo entré aquí como tu marido y me convertiste en un pensamiento de última hora con una sola frase». Ella se cruzó de brazos. ¿Sabes lo competitivas que son las cosas en mi trabajo? Tú apareciendo sin ser invitado. Tú me invitaste. Mi voz sonó más cortante de lo que pretendía. Literalmente me rogaste que viniera. Dijiste que era importante. Dijiste que tu jefa quería conocerme. En ese momento, una nueva voz intervino. Fresca, nítida, imperturbable. Así es, dijo Vanessa Grayson, acercándose como si hubiera estado esperando su señal. Y me alegro de que haya venido. Claudia se quedó helada. La presencia de Vanessa podía silenciar una sala de juntas alta, de piel acaramelada, con ojos como el hielo y una reputación que podía matar los rumores antes de que empezaran. Nos miró a los dos con una calma desaprobación. «Jackson, ¿verdad?», preguntó ofreciéndole la mano. «Si está libre, acompáñeme. Vámonos». La expresión entera de Claudia se hizo añicos. «Vanessa, espera. Solo está molesto. No lo entiende». No interrumpí con los ojos fijos en los de Claudia. Lo que no entiendo es cómo la mujer que una vez lloró cuando le hice tostadas francesas, ahora finge que apenas nos conocemos para parecer. ¿Qué? Más independiente, menos atada, más disponible. La boca de Claudia se abrió, pero no la dejé hablar. «Llevo la corbata que me regalaste», dije en voz baja, lo suficientemente alto para que ella me oyera. «La de nuestro 2º aniversario. Pensé que podría recordarte con quién te casaste». Sus ojos se desviaron hacia abajo y luego se apartaron. Demasiado tarde. Me volví hacia Vanessa. Asentí y puse mi mano en la suya. Salimos juntos. Cada paso fuera de esa habitación se sentía como un desprendimiento, no de Claudia, sino del hombre al que me había estado aferrando. El hombre que le daba el beneficio de la duda una y otra vez, que la cubría cuando llegaba tarde a casa, que sonreía a través de mentiras apenas veladas. Ese hombre no salió conmigo. Salí yo, y detrás de mí, Claudia se quedó entre el mármol y el cristal, sola en una habitación llena de gente que de repente la veía de una manera muy diferente. El frío me abofeteó suavemente cuando salimos al balcón a unos 20 pisos sobre el centro de Ciudad de México. Las luces de la ciudad brillaban en el cristal de abajo como ojos vigilantes. No dije nada al principio. Ella tampoco. Vanessa soltó mi mano y se apoyó en el pretil de piedra, con un brazo cruzado bajo el pecho y el otro encendiendo un cigarrillo con practicada facilidad. El viento tironeaba de su abrigo mientras inhalaba, sus ojos escudriñando el horizonte como si fuera suyo. «¿Estás bien?», preguntó finalmente. No respondí de inmediato.
Simplemente apoyé ambas manos en la barandilla y miré el laberinto resplandeciente de abajo. Define bien. Vanessa exhaló el humo hacia un lado. Justo. Una larga pausa se extendió entre nosotros, del tipo que se siente más como una negociación que como un silencio. Finalmente la miré. ¿Por qué interviniste ahí dentro? No me gustan los mentirosos, dijo simplemente. Claudia te mintió. Vanessa se volvió hacia mí, las brasas de su cigarrillo captando la luz. Claudia le miente a todo el mundo. El truco es que es buena en eso hasta que se siente demasiado cómoda. La estudié entonces. No solo sus palabras, sino el tono. Vanessa no era dramática. No estaba aquí por los chismes. Había algo bajo la superficie. Oh, espera. Dijiste que querías conocerme. ¿Por qué? Me dedicó una media sonrisa del tipo que no responde a nada. He oído mucho sobre ti, y nada de eso coincidía con el hombre que vi esta noche. ¿Qué oíste exactamente? Que eras controlador, celoso, aburrido, anclado en el pasado. Me miró a los ojos, pero eso no es lo que vi. Fuiste calmado, preciso. Dejaste que se desenredara sola sin siquiera levantar la voz. Me reí, pero no había humor en ello. Eso es porque he tenido práctica. Vanessa golpeó la ceniza de su cigarrillo sobre el borde, su voz más suave. Ahora sabes que está ocultando algo, ¿verdad? Mi mandíbula se tensó. ¿Te refieres a algo además de nuestro matrimonio? No me refiero a algo serio, algo que no tiene que ver contigo. Eso captó mi atención. Me volví para mirarla de frente. Entonces, ¿qué es? Me estudió como si estuviera sopesando algo más que mis palabras. No puedo decirlo todavía. No, ¿por qué no? Porque no es mi lugar, dijo. No, esta noche mi frustración estalló. Me sacas de un salón de baile lleno de extraños. Insinúas alguna gran verdad. Y ahora se supone que debo esperar como un perro, esperando un hueso. Ella no se inmutó. No, se supone que debes confiar en que no todo necesita ser gritado desde una azotea. Odiaba que tuviera sentido. Aparté la mirada mordiendo la tormenta que crecía en mi pecho. La conoces desde hace mucho tiempo. 3 años, dijo Vanessa. Lo suficiente para ver las grietas. Lo suficiente para saber que mantiene su imagen hermética hasta que alguien presiona lo suficiente para romper el sello. Ha estado rara últimamente, admití. Más frío. Sonríe mucho más cuando la gente mira. Ríe más fuerte cuando no formo parte de la broma. Vanessa asintió, arrojando el cigarrillo por el borde. Y ahora finge que ni siquiera eres real. Eso me dice que está protegiendo algo o a alguien. Me apoyé de nuevo en la barandilla, mis manos de repente frías. Dijiste que no es tu lugar. Pero, ¿por qué me estás diciendo esto? Me miró, su mirada indescifrable. Porque mereces saberlo, y porque estoy cansada de ver a hombres decentes ser sorprendidos por un envoltorio bonito. Ese silencio regresó, pero esta vez se sentía diferente. Menos como una pausa, más como el comienzo de algo. Entonces me sorprendió. Vanessa extendió la mano, sus dedos rozando los míos en la barandilla. Ligeramente, solo una vez. No sugerente, no romántico, solo intencional. Estaré en contacto, dijo, cuando sea el momento adecuado. Antes de que pudiera preguntar nada más, ya se dirigía de nuevo al interior, sus tacones resonando suavemente contra el azulejo, y me quedé allí fuera, solo, viéndola desaparecer detrás del cristal. Ese momento se quedó conmigo, porque en algún punto entre sus verdades a medias y ese destello de calidez en sus ojos, me di cuenta de algo aterrador. Esto no era el final de nada, era el principio. No hablamos durante mucho tiempo después de que el aparcacoches trajera el auto. Claudia se deslizó en el asiento del pasajero como si nada hubiera pasado, como si no acabara de fingir que yo no existía frente a sus colegas, como si no me hubiera visto irme con su jefa, como si no se hubiera quedado sola en medio de una multitud mientras los susurros florecían a su alrededor como un reguero de pólvora. No me apresuré.
La dejé sentarse en silencio con ese pequeño vestido ajustado que había elegido para impresionar a gente que ni siquiera sabía quién era ella en realidad. Me tomé mi tiempo para ajustar el asiento, revisar los espejos, fingiendo preocuparme por cosas que no me importaban. Dejé que el silencio se alargara. Solo después de incorporarnos a la autopista, finalmente habló. «Bueno, eso fue infantil», dijo mirando al frente. No respondí. Se volvió hacia mí, su voz más afilada esta vez. «En serio, Jackson, irte con Vanessa. Se suponía que eso demostraría algo». Mis ojos permanecieron en la carretera. No creía que necesitara demostrar nada. Solo era el vecino, ¿recuerdas? Ella se burló. ¿Estás tergiversando esto? No dije todavía tranquilo. Eso lo hiciste tú sola. El viento de afuera aullaba débilmente a través de las rendijas de las ventanas. Podía sentirla tratando de ganar impulso, tratando de volver a subir la colina por la que acababa de caer. «Me humillaste», espetó. Eso fue suficiente. Giré la cabeza lentamente, deliberadamente, y la miré a los ojos en las sombras del auto. «Claudia», dije con voz baja y deliberada, «te humillaste a ti misma. Yo solo abandoné la escena». Ella vaciló por un segundo, pero se recuperó rápidamente. «No tenías que irte con ella. Y tú no tenías que borrarme de tu vida para parecer impresionante frente a gente que olvidará tu nombre en el segundo que salgan de ese salón de baile». Miró por la ventana con la mandíbula apretada. «Vanessa no me llevó», agregué. «Tú me empujaste». Eso la calló. El resto del viaje transcurrió en un silencio quebradizo, roto solo por el zumbido de los neumáticos sobre el asfalto mojado y el movimiento ocasional de sus dedos, jugueteando nerviosamente con el dobladillo de su vestido. De vez en cuando me miraba como si quisiera decir algo, disculparse tal vez o explicar, pero nunca lo hizo, y honestamente no quería que lo hiciera. Hay algo en el silencio después de una traición. Deja de ser incómodo y empieza a ser honesto. Las palabras pierden su peso cuando ya han sido retorcidas. Para cuando entramos en el garaje bajo nuestro edificio, toda su postura había cambiado. Menos afilada, más a la defensiva. No esperó a que le abriera la puerta. No hizo una salida dramática, ni se echó el pelo hacia atrás como solía hacer. Simplemente salió en silencio y caminó por delante, sus tacones resonando rápidamente en el pavimento, como si intentara escapar de su propia sombra. La seguí lentamente dentro del ascensor. Estábamos hombro con hombro, pero nos sentíamos a millas de distancia. Ella se cruzó de brazos. Yo mantuve los míos sueltos a los costados. El único sonido era el suave ding de cada piso que pasaba. Cuando llegamos al nuestro, ella salió primero, pero esta vez no se dio la vuelta para esperar. La vi abrir la puerta. La vi detenerse medio segundo como si esperara que yo dijera algo. No lo hice. Ella entró. Me quedé allí, justo fuera de nuestra puerta. Unos momentos más de lo necesario. La luz del pasillo zumbaba débilmente sobre mi cabeza, y todo lo que podía pensar era esto. Esto ya no era un matrimonio, era un juego, y finalmente había aprendido las reglas. La luz de la mañana se derramaba en la cocina como si nada hubiera pasado. Dorada, suave, demasiado honesta. Entré y encontré a Claudia de pie junto a la estufa, el pelo en un moño perfecto, un albornoz de seda atado como si estuviera en un anuncio de perfume, huevos chisporroteando en la sartén, aguacate en rodajas sobre una tostada, café recién hecho, 2 tazas en el mostrador, pero solo un plato. No me miró de inmediato, simplemente volteó los huevos con suavidad y ajustó el quemador como si todo esto fuera parte de una rutina que nunca perdimos. «Buenos días», dijo como si el día anterior no hubiera ocurrido, como si no hubiera intentado borrarme de su vida por el bien de las apariencias corporativas. No respondí, simplemente saqué una silla y me senté a la mesa. El periódico estaba allí, doblado pulcramente como siempre, pero el silencio entre nosotros era un grito que nadie quería reconocer.
Puso su propio plato, se sentó, cruzó las piernas lentamente. «No dormiste mucho», dijo después de un momento tomando un bocado delicado. «Te oí dar vueltas». «No estaba dando vueltas», respondí sin levantar la vista. Estaba pensando. «¿En qué?» Pasé una página en los límites. Dejó escapar una exhalación suave, casi divertida. «¿Sigues molesto?» No, dije con calma. Estar molesto implica emoción. Yo ya superé eso. Se movió en su asiento como si mi calma la inquietara más que si le hubiera gritado. Estaba bajo mucha presión anoche, intentó. El círculo de Vanessa es exigente. No les importan los maridos ni las historias domésticas. No lo entenderías. Tienes razón, interrumpí mirándola finalmente. No lo entiendo. No entiendo cómo puedes llamar a alguien, solo un vecino, después de compartir una cama, una vida, una hipoteca. Su expresión vaciló, pero solo brevemente. Luego vino el giro, el tono suavizado, las pestañas bajas, la jugada más vieja de su libro. «Realmente me heriste», dijo suavemente con la forma en que te fuiste con Vanessa. Incliné la cabeza ligeramente. «Te herí». Sí, dijo. «Me avergonzaste. Dejé el periódico. Dejemos una cosa clara. Si intentas hacerme sentir culpable por una respuesta a tu falta de respeto, perderás rápidamente». Sus ojos se abrieron solo una fracción. Una reacción sutil, pero suficiente. Lo intentó de nuevo cambiando de táctica. «Estaba nerviosa, Jackson. No quise decirlo así». Entré en pánico. Me recliné en mi silla cruzando los brazos. Tuviste tiempo para planificar tu discurso. Elegiste el vestido. Ensayaste tus presentaciones. ¿Sabías exactamente lo que estabas haciendo? Su tenedor flotaba en el aire, su sonrisa desvaneciéndose. «Claudia», dije, mi voz más baja ahora, «si vas a manipularme, al menos esfuérzate un poco». Un largo y quebradizo silencio llenó la cocina. Luego añadí, «La próxima vez que hagas una jugarreta como esa, puedes tomar tus huevos e irte a vivir con tus padres en ese hotel». Sus labios se separaron ligeramente, como si no hubiera esperado ese filo. «No de mí. No». Así, y aún así, no levantó la voz. Eso fue lo que más la desconcertó. La calma era un arma, una para la que ella no tenía armadura. Después de eso, picoteó su plato, de repente, con menos hambre. Volví a mi periódico, sorbiendo el café que ella había preparado para sí misma. La tensión pesaba entre nosotros, pero la dejé flotar. La dejé cocerse en ella, porque había terminado de explicar mi valor a alguien que prefería editarme fuera de su historia. Cualquiera que fuera el juego que estaba jugando, acababa de aprender que yo ya no jugaba. El bar de jazz estaba escondido en una esquina de ladrillos en la calle Madero, medio enterrado en hiedra y viejas historias. El tipo de lugar donde la música te envuelve como un abrigo familiar, incluso si nunca has estado allí antes. Nadie tomaba fotos aquí. Nadie levantaba la voz. Era un templo de luz tenue y largas sombras, y esa noche era exactamente donde necesitaba estar. Daniel ya estaba allí, apoyado en la mesa alta cerca del fondo, cuidando su segundo whisky. El mismo blazer de carbón, el mismo reloj que había usado desde la Facultad de Derecho. Rayado, leal, una reliquia de años más estables. «Te ves fatal», dijo a modo de saludo. Saqué el taburete y me senté. Me siento como me veo. La banda en la esquina se deslizó hacia un ritmo lento y ahumado. El saxofón sangrando en el piano. Cada nota ligeramente detrás del ritmo, como si la música también estuviera cansada de fingir. No hablé por un rato. Él tampoco. Así son los viejos amigos. Te dejan llegar lentamente. Finalmente, Daniel rompió el silencio. Entonces, ¿quieres contarme por qué saliste furioso de una gala corporativa del brazo de la jefa de tu esposa? Dejé escapar un suspiro sin humor. ¿Por qué mi esposa me presentó como su vecino? Su ceja se levantó hasta la mitad de su frente. Eso es nuevo. Lo dijo con cara seria. Murmuré sin pestañear.
Luego se volvió hacia su grupo como si yo fuera el conserje del edificio que se había colado. Daniel silbó bajo. «Eso es frío». Entró en pánico. Aparentemente esa era su excusa. Tomó otro sorbo y Vanessa. Vanessa lo vio todo. Intervino. Me dijo que tomara su mano, así que lo hice. Daniel parpadeó. «Simplemente te fuiste con la jefa de Claudia. Me dio una salida». Dije. La tomé. Una pausa. Luego asintió lentamente. «No puedo decir que te culpo». La música se hinchó un poco en el fondo, la batería rozando suavemente como pasos cautelosos. Miré mi bebida. «No lo sé, hombre. Los últimos días se sienten surrealistas como si hubiera estado viviendo en una bola de nieve». Alguien finalmente decidió sacudirla. Daniel se inclinó apoyando los codos en la mesa. «¿Qué te asusta más? ¿Que lo hiciera o que ya no te sorprenda?» Esa me llegó. No respondí porque la verdad era que no estaba sorprendido. No, realmente Claudia había estado decayendo durante meses, sonriendo menos, preguntando menos, distanciándose más. La calidez que solíamos compartir se había vuelto tan silenciosa que había empezado a confundirla con la paz. Pero no era paz, era erosión. Y ahora estaba al pie de un acantilado que ni siquiera me había dado cuenta de que se estaba desmoronando. «Ha estado tranquila», dije finalmente, extrañamente tranquila, como si estuviera tratando de reiniciar todo con desayunos y conversaciones triviales. «Está ganando tiempo», dijo Daniel. «La gente solo se vuelve tan silenciosa cuando está tramando algo o a punto de romperse». Lo miré. «¿Y cuál crees que es ella?» Se encogió de hombros. «Depende. ¿Qué tiene que perder?» La pregunta quedó flotando sin respuesta, porque en el fondo yo sabía la respuesta, o empezaba a saberla. No estaba tratando de arreglar las cosas, estaba ocultando algo, y la parte más aterradora era que no estaba seguro de que ya me importara lo suficiente como para querer que me lo explicara. Daniel golpeó el costado de su vaso. «Estás en el punto de quiebre, amigo mío, la parte donde las cosas osanas no se rompen. ¿Y qué viene después de eso?» Sonrió débilmente. «Algo real, si tienes suerte». El piano se ralentizó, el saxofón apagándose como un suspiro a nuestro alrededor. El bar zumbaba silenciosamente, extraño sorbiendo sus propias versiones de desamor, y yo me senté allí, dejando que la música llevara el peso que aún no estaba listo para nombrar. Durante 3 semanas fue como si nada hubiera pasado. Claudia se volvió agradable. No cálida, nunca cálida, pero metódicamente agradable. Cocinaba la cena todas las noches. Nada elegante, solo comidas competentes sin comentarios sobre calorías o ingredientes. Sonreía cuando llegaba a casa, doblaba la ropa con precisión, se reía de mis chistes secos como si estuviera audicionando para un papel que solía poseer. Al principio no me fié, pero la gente solo puede actuar durante un tiempo limitado, ¿verdad? Pronto, la agudeza en mi pecho comenzó a atenuarse. El silencio dejó de sentirse hostil. Incluso nuestras rutinas, el café compartido, las noticias de la noche, el roce ocasional de las manos al cruzarnos, comenzaron a imitar los viejos tiempos. A veces me sorprendía pensando que tal vez esta era su forma de disculparse. Tal vez su máscara se había roto, y esta era ella, tratando de volver a unir las piezas con cuidado, como pegar porcelana. Tal vez esa noche en la gala fue solo un síntoma de un colapso mayor, o tal vez simplemente estaba cansado de mantener la guardia alta. De cualquier manera, comencé a sentarme hasta que llegó el mensaje. Estaba en medio de la clasificación de hojas de cálculo trimestrales en el escritorio de mi oficina en casa. Nada emocionante, solo números puros, columnas limpias, el tipo de lógica que nunca mentía. Mi teléfono vibró una vez. Casi lo ignoro. Número desconocido. Café Norte, 2 de la tarde. Ven solo. Al principio pensé que era spam, pero algo se retorció dentro de mí cuando releí el nombre. Café Norte era pequeño, de la vieja escuela, sin wifi,
sin recibos digitales. Vanessa lo había mencionado una vez, apenas un susurro entre conversaciones, cuando le había preguntado a dónde escapaba cuando su teléfono no dejaba de sonar. «Hay un lugar en la zona norte», dijo. «¿Puedes desaparecer allí?» No había vuelto a pensar en ello hasta ahora. Miré el mensaje, la luz de la pantalla parpadeando ligeramente en mi mano, sin firma, sin contexto, pero la opresión en mi pecho me dijo exactamente de quién era. No respondí. Simplemente dejé el teléfono y me recliné en mi silla, mirando la pared como si pudiera ofrecer alguna claridad. No lo hizo. Claudia había estado tranquila, constante. No había buscado pelea en semanas, ni indirectas pasivas, ni desdenes fríos. Pero ahora todo se sentía como una trampa, como si la paz fuera solo una manta arrojada sobre un fuego. Ella sabía que algo se avecinaba, tal vez incluso lo esperaba. Y ahora yo también. La oí tararear débilmente en la cocina, una melodía genérica, desafinada y dulce. Estaba haciendo pasta. Podía oler el ajo, el aceite de oliva, el calor. Era doméstico, familiar, tan seguro. Casi me mareó. Y aún así, no podía quitarme la sensación de que todo, cada comida, cada sonrisa cuidadosa, era solo ella tratando de adelantarse a una verdad de la que ya no podía huir. No le conté sobre el mensaje. No pregunté quién podría ser. Simplemente me excusé temprano al día siguiente. Le dije que tenía que hacer recados en el centro. Ella no hizo preguntas, solo me besó en la mejilla y me dijo que condujera con cuidado, como si nada de eso importara. Pero mientras conducía por los tranquilos barrios hacia la zona norte, cada manzana que pasaba se sentía más pesada, como si estuviera siendo arrastrado, no por elección, sino por la gravedad. Y cuanto más me acercaba a ese café, más me daba cuenta de que esto no había terminado, ni siquiera había comenzado. El Café Norte no parecía gran cosa desde fuera. Un letrero de neón parpadeante de abierto colgaba en la ventana de la esquina medio fundido. El ladrillo estaba desgastado por el tiempo. La pintura de la puerta se había desvanecido a un gris terco. Era el tipo de lugar por el que pasarías sin darte cuenta, lo que supongo que era el punto. Dentro olía a café fuerte y madera envejecida. No había música, solo el suave tintineo de las tazas y conversaciones tranquilas escondidas en los rincones. Mis ojos tardaron un segundo en adaptarse, pero cuando lo hicieron, la vi. Cabina 9, al fondo de la sala con los ojos ya puestos en mí. Vanessa no saludó con la mano, solo levantó ligeramente la barbilla de la manera en que lo hace una persona cuando el momento de los saludos cordiales ha pasado. Me deslicé en el asiento frente a ella, sin menú, sin pretensiones, solo un hombre tratando de no estremecerse antes del golpe. Puso una carpeta sobre la mesa entre nosotros, manila simple, sin etiqueta. «Te dije que me pondría en contacto cuando fuera el momento», dijo. «Es la hora». La miré por un segundo, luego a ella. «¿Qué hay ahí dentro?» La empujó hacia adelante con 2 dedos. «Todo lo que necesitas saber». La abrí lentamente. Al principio era solo una página de registros de empleados, luego fotos, una tarjeta de identificación de la empresa con mi nombre, pero no mi cara. Un documento de contratación firmado por Claudia. Una firma falsificada donde debería haber estado la mía. Luego un aviso de despido, fechado hace 3 semanas. Mi pecho se apretó. «¿Contrató a alguien?», dijo Vanessa en voz baja usando tu nombre. Afirmó que eras consultor. Movió para acelerar su autorización de seguridad. Miré la foto grapada en la esquina superior derecha de la primera hoja. No era yo, era un tipo más joven, con una sonrisa de suficiencia, confiado, llevando una placa con mi nombre. Nunca apareció, continuó. Ni una sola vez. R.H. Cheche lo marcó. Lo investigué yo misma. Y fue entonces cuando todo se desmoronó. «¿Por qué?», pregunté con la garganta seca. «¿Por qué haría esto?». Vanessa inclinó la cabeza, su expresión indescifrable. «Para protegerse.
para ganar tiempo, para cubrir una mentira con otra. No sé qué le dijo a él o a ti, pero sé que fue despedida hace 3 semanas. Simplemente nunca te lo dijo. La palabra despedida golpeó como una bofetada. Ha estado fingiendo ir a trabajar, dije. Vanessa asintió lentamente. Todos los días la habitación giró. Volví a mirar los papeles. Evidencia de una vida que no sabía que estaba viviendo. El hombre con mi nombre, el trabajo que nunca tuve, la firma que nunca escribí, y Claudia en el centro de todo. Quería decírtelo antes, dijo Vanessa, pero no podía arriesgarme a que se supiera prematuramente. RH Chiche está involucrado ahora. Legal. También cubrió sus huellas, pero no lo suficientemente bien. Mis manos temblaban. Dijo que la avergoncé. Murmuré. Todo este tiempo se estaba escondiendo. Ha estado construyendo un castillo de naipes y se está derrumbando rápidamente. Finalizó Vanessa. No sabía qué decir. ¿Qué se dice cuando el suelo sobre el que has estado de pie se desploma de repente? Vanessa se inclinó, su voz más suave ahora. No te traje aquí para herirte, Jackson. Te traje aquí para que dejaras de dudar de ti mismo. La miré por primera vez en semanas, algo cambió en mí. No rabia, no tristeza, claridad. Necesito encontrarlo, dije. ¿A quién? Al tipo que contrató, el que tiene mi nombre. Vanessa me observó con atención, luego asintió, y así el siguiente paso se hizo evidente. Los secretos de Claudia no habían terminado de hablar, pero yo tampoco. A la mañana siguiente, Claudia me besó de despedida con practicada facilidad. Suave, breve, lo justo para mantener la máscara en su lugar. Tengo reuniones consecutivas, dijo por encima del hombro, poniéndose su habitual abrigo azul marino. Puede que llegue tarde. Sonreí débilmente. No me esperes levantado, respondí. Se detuvo solo un segundo, luego asintió. Nos vemos esta noche. La puerta se cerró tras ella. 2 minutos después cogí mis llaves y la seguí. No tenía ni idea de que había despejado mi agenda, ni idea de que Vanessa me había entregado la pieza que me faltaba. Una dirección vinculada al hombre de las fotos, una calle tranquila en uno de esos barrios olvidables a las afueras de la ciudad. Casas neutrales, céspedes bien cuidados, el tipo de lugar donde los secretos van a mimetizarse. El auto de Claudia serpenteaba por el tráfico como si tuviera un propósito, y lo tenía, solo que no el que me había vendido durante el desayuno. Me mantuve lo suficientemente atrás para no levantar sospechas. Su ruta era demasiado fluida, demasiado natural, sin desvíos, sin vacilaciones. No estaba nerviosa. Ya lo había hecho antes. Pasaron 15 minutos, luego 20, y finalmente giró en una calle sin salida residencial que no reconocí. Aparcó junto a una modesta casa de un piso con persianas descoloridas y un columpio de porche hundido. Nada destacaba, ni marcas, ni drama, solo otro punto en el mapa. Hasta que la puerta se abrió, mi estómago se hundió. Era él, el hombre del archivo de RRHH, el que había llevado mi nombre como una máscara. Parecía aún más joven en persona, relajado, familiar con ella. Su mano rozó casualmente la parte baja de su espalda mientras ella entraba sin llamar. Ese toque, breve, instintivo, me lo dijo todo. No dudé. Aparqué el auto a mitad de la manzana, salí y caminé con determinación. Mis zapatos crujieron suavemente en la grava mientras cruzaba el césped. Sin plan, solo la verdad. No llamé. Empujé la puerta para abrirla. La cerradura barata cedió sin apenas resistencia. Dentro. El olor a tostada quemada y colonia me golpeó de inmediato. El hombre se giró sorprendido con una taza de café en la mano, su rostro perdiendo el color en el momento en que vio el mío. El grito de Claudia resonó desde el pasillo. «Jackson, ¿qué demonios estás?» Ya estaba al otro lado de la habitación, agarrando al tipo por el cuello y estrellándolo contra la pared. «¿Quién demonios eres?» Siseé, mis dedos fuertemente aferrados a su camisa. «Trabajas para mí ahora. Llevas mi nombre, me mientes a la cara,
te acuestas con mí. Para, chilló Claudia intentando apartarme. Le estás haciendo daño. El hombre tartamudeó presa del pánico. Yo no sabía que llegaría tan lejos. Dijo que ya no estabas, que no te importaba. Apreté mi agarre. Tú no tienes derecho a explicarme quién soy yo. Él hizo una mueca de dolor. No se suponía que fuera así. Claudia lloraba ahora, lágrimas reales surcando su maquillaje. No planeé esto, Jackson. No lo hice. Él me ayudó. Él entendía. Falsificaste mi nombre. Gruñí, todavía sujetando al tipo. Me arrastraste a una mentira tan grande que podría enterrarnos a los dos. Ella negó con la cabeza. No sabes lo que era intentar mantener las apariencias, fingir que todo estaba bien. Vanessa me estaba presionando. No podía respirar. No dije fríamente, soltándolo. Se desplomó en el suelo como un muñeco de trapo jadeando. Te di todo, dije. Y tú me diste un circo. Claudia se derrumbó en el sofá, cubriéndose la cara con manos temblorosas. Tenía miedo. Pensé que lo perdería todo. Ya lo has hecho. Susurré. La habitación estaba pesada, rota, expuesta, y por primera vez no sentí rabia, solo agotamiento. Fuera lo que fuera, esto había terminado. Lo único que quedaba ahora eran las consecuencias. Hay una especie de silencio que llega después de que todo se rompe. Un silencio tan completo que no se siente pacífico. Se siente hueco como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Ahí es donde viví, las siguientes semanas en silencio y viendo las consecuencias. No llegaron como un trueno, llegaron por capas. Primero, una llamada telefónica de Vanessa. Ha comenzado, dijo. El nombre de Claudia fue borrado del directorio de la empresa en 48 horas. Su acceso al correo electrónico revocado RRHCH se movió rápido una vez que obtuvieron las pruebas. Fraude de empleado, identidad falsificada, incumplimiento de contrato. Los documentos que Vanessa entregó habían sido irrefutables. Claudia nunca luchó. No sé si fue por culpa o por agotamiento. Quizás ambos, quizás ninguno, pero no se presentó para defenderse. No respondió cuando la junta directiva pidió aclaraciones. Simplemente desapareció. Su amante, Julián, duró aún menos. Vanessa dijo que se desvaneció en el momento en que el departamento legal marcó la insignia falsificada. Uf, así de simple, como si nunca hubiera existido. Siempre había sido bueno fingiendo. En una semana todo había terminado. Sin trabajo, sin indemnización, por despido, sin reputación. Claudia se fue de la ciudad en silencio. Ni siquiera la vi hacer las maletas. Una noche estaba allí moviéndose por nuestro departamento como un fantasma, y a la mañana siguiente se había ido. Dejó una nota en el mostrador de la cocina. Vuelvo al rancho en el norte. No me contactes. Eso fue todo. Sin disculpas, sin confesión, sin cierre, solo el norte. El antiguo rancho lechero de su padre. El lugar que solía mencionar con una arruga en la nariz y un sorbo de vino. Vacas, barro, trabajo manual, un mundo que había pasado toda su vida adulta tratando de superar. Ahora era todo lo que le quedaba. Volví a saber de Vanessa 2 días después. Quedamos para tomar un café. Terreno neutral. Parecía cansada, pero aliviada. Su caso está cerrado. Me dijeron que no emprenderán más acciones si se mantiene en silencio. Y Julián se ha ido, dijo, probablemente a medio camino del país para ahora. Pero no te preocupes, nos aseguramos de que su rastro de papel termine aquí. Asentí. Tomé un sorbo de mi café. ¿Estás bien?, preguntó ella. Tardé un segundo en responder. No lo sé, dije, pero no estoy roto. Esa era la verdad. No estaba completo, pero tampoco me estaba desmoronando. La peor parte no fue la traición, fue el fingimiento, la lenta erosión de la confianza, la sonrisa que llevaba cuando mentía, la voz tranquila, las rutinas falsas. Eso fue lo que más hondo caló, el teatro de todo aquello. Y ahora el telón había caído.
Pasé mis noches solo, principalmente leyendo, caminando, escuchando música sin letra. Quité las fotos enmarcadas de la pared del pasillo una a una. Empaqué sus bufandas. Lavé el olor de su perfume de las sábanas del dormitorio. Era extraño lo silencioso que podía ser un corazón roto cuando no quedaba nadie para mentir sobre ello. No me sentía triunfante. Me sentía limpio, como salir de una tormenta y darte cuenta de que tu casa sigue en pie, pero nunca la volverás a ver de la misma manera. Nos volvimos a encontrar en un pequeño café con poca luz escondido bajo las vías del tren elevado. El tipo de lugar donde el tiempo se ralentizaba y nadie hacía preguntas. Vanessa ya estaba allí cuando llegué sorbiendo un café solo, sus ojos observando el vapor arremolinarse como si lo estuviera escuchando hablar. Levantó la vista cuando me deslicé en el asiento frente a ella. Una media sonrisa asomó a su boca. «Llegas tarde», dijo tú. «Llegas temprano». Se encogió de hombros. «No me gustan las sorpresas». Dejé escapar un breve aliento. «Ya somos dos». Hubo silencio por un rato. No incómodo, solo honesto. Luego se inclinó hacia adelante. Me enteré de las consecuencias. Realmente volvió al norte. Asentí. El rancho de su padre, el de las vacas, el que nunca mencionaba sin poner los ojos en blanco. Vanessa se rió suavemente. Encaja. Tracé el borde de mi taza de café con el pulgar. Es curioso cómo la gente corre directamente hacia aquello de lo que solía huir. Quizás nunca estuvo huyendo de ello, dijo Vanessa. Simplemente no sabía que era su red de seguridad hasta que no tuvo otro lugar a donde ir. La miré entonces. La miré de verdad fuerte, líneas afiladas bajo ojos cansados. El tipo de mujer que había aprendido a llevar peso sin doblar la columna, que había visto todo desmoronarse antes y aún sabía cómo servir café como si importara. Tú lo sabías, dije finalmente, en la gala. Ya lo sabías todo. Vanessa no respondió de inmediato. Luego, lentamente sospechaba. Tenía lo suficiente para advertirte, pero no lo suficiente para actuar. Si hubiera llegado demasiado pronto, ella le habría dado la vuelta. Te habría hecho parecer el inestable. Tragué saliva. ¿Por qué no me lo dijiste de todos modos? Me miró con atención. Porque la gente enamorada no cree en los hechos, cree en los patrones y los tuyos todavía se estaban formando. Asentí lentamente, sintiendo cómo esas palabras se asentaban. Extendió la mano sobre la mesa, posó su mano sobre la mía ligera, firme, pero ahora dijo suavemente, «Quizás estés listo para algo más». No aparté la mano, tampoco prometí nada, simplemente me quedé allí, su mano sobre la mía, el tren retumbando sobre nosotros y el peso de todo finalmente levantándose. No de una vez, pero lo suficiente para respirar. Quizás el cierre no siempre llega con un portazo. A veces es solo alguien mirándote sin necesitar nada. Quizás es suficiente no estar solo después de la tormenta. Y quizás, solo quizás es el comienzo de algo honesto, algo real.